Buenas noches, mis amados hermanos, ¿cómo han estado? Yo espero que estén bien, se cuiden bien y hagamos las cosas bien. No olviden ponerse su cubreboca para todo, excepto para comer y algunas otras cositas, porque si no lo hacemos, entonces no estamos entendiendo lo que dice el apóstol Pablo en este versículo. Yo creo que es bastante claro cuando dice en el versículo 1: así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y el 2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es parte de la administración de nuestra vida, la salud, las indicaciones, todo lo que sea para bien de nuestra salud personal. Así es que adelante, hermanos, cuídense mucho de estos cambios de temperatura a veces tan raros, pero que hay que soportarlos en el Señor. Gracias, bendito Dios, por otro tiempo más de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres grande en la vida de cada uno de tus hijos para darnos, Señor, esta sabiduría y entender las cosas tuyas a través de tu palabra. Queda con nosotros en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Amén. Pues seguimos, mis amados hermanos, pensando en que debemos rendir siempre cuentas al Señor. Aunque no es el énfasis de la mayordomía como en el otro estudio, porque ahora se trata de pensar y de ver que cualquier cosa que Dios nos llama a hacer, debemos rendir o rendirnos a sus planes. Los creyentes debemos seguir los planes de Dios, no los míos, los planes de Dios. Ponerlo en sus manos y que Él, amados hermanos, pueda guiarnos con bastante dirección, bendición en nuestro vivir diario. Ahora vamos a ir a otro estudio. El primero fue en relación a la iglesia de Corinto, una ciudad que había entrado en inmoralidad terrible, y también los cristianos habían seguido este juego tan difícil, hermanos, de poderlo contener. Tendría que llegar alguien con autoridad para poder poner en orden la vida de cada creyente. Y Dios usa al apóstol Pablo para llegar y reconvenirlos en ese cambio de vida que debían de tener los hermanos de la iglesia ahí en esta ciudad tan pecaminosa. Y ahora vamos a ver otra iglesia. En esta ocasión se trata de una iglesia local también. Una iglesia con características un poco diferentes, pero con el énfasis también de lo que fue el inicio de nuestro comentario. Y pongámosle, basado en Gálatas 1, del 6 al 10, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estoy maravillado, quiere decir sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oigan bien, pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo. Hermoso pasaje de bastante sugerencia en cuanto a corregir este grave problema. Arraigados en la palabra de Dios, el evangelio, pero nunca claudicar del verdadero evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Esa es la base de nuestra meditación en esta noche. Es posible que el apóstol Pablo escribió su carta a los Gálatas en el año 48 al 51, 52 de esta era que estamos teniendo. Y nos habla en esta ocasión a esta iglesia local de Galacia, que era una gran provincia romana, o sea, una influencia tremenda de esta cultura romana, y estaba precisamente ubicada al centro de lo que ahora se conoce como Turquía. Y es posible, vuelvo a decirles, que lo hiciera en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí en el capítulo 8 dice la palabra del Señor en este capítulo del libro de los Hechos, capítulo 8. Vean lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Si ya lo tienen, leo el versículo que corresponde a esta base, que es el 23. Dice así la palabra de Dios. A ver, déjenme corregir bien, hermanos. 18. Ando un poquito aquí equivocado de los pasajes, pero dice el 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los hermanos. Confirmar quiere decir centrarlos, reconvenirlos, y aclarando esta terrible situación que estaba pasando en Galacia. En Corinto fue la situación moral de la iglesia, y en esta ocasión, hermanos, son las falsas doctrinas, las corrientes equivocadas que se filtraron en la iglesia de Galacia. Entonces, en este viaje que él estaba emprendiendo, un poco antes, en el capítulo 15 del 36, ¿se acuerdan? Que se separa el apóstol Pablo de el hermano Bernabé, porque Bernabé insistía en llevar a Marcos al viaje y Pablo no lo aceptó por cierto abandono que hubo. Y entonces Pablo continúa su viaje con Silas, y Bernabé y Marcos toman también su rumbo misionero.
confirmando a las iglesias y abriendo obra, por supuesto. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando Él llega y establece y hace todo este gran trabajo, hermanos, le lleva a considerar acerca de falsos maestros que entraron a la iglesia y estaban distrayendo y convenciendo a los hermanos. Y entonces el apóstol Pablo entra, hermanos, que en el buen propósito de aclarar esta clase de situación. Cuando él habla y hace ver de estos errores doctrinales, me hace pensar, hermanos, los tiempos que vivimos hoy. Cuando Dios me trajo aquí a la iglesia hace más de 50 y tantos años, no había tantas iglesias en la ciudad. Si acaso habría unas 7 y bautistas solamente era una, porque la primera iglesia bautista, su templo estaba cerrado. Entonces nada más era la iglesia bautista Manuel, en este caso. Es un poquito largo explicarles para los que no saben la historia. Pero no había tantas congregaciones ni sectas. Eran iglesias cristianas bien identificadas. Pero ahora, hermanos, cuántas herejías y corrientes totalmente equivocadas están entrando a nuestras iglesias y están convenciendo a la gente. Nosotros no somos la excepción y nos da tristeza en nuestro corazón, pero algunos les hacen caso a este tipo de doctrina errónea, equivocada, errores doctrinales, y Pablo anima a los hermanos a regresar a la verdad. Es posible que algunos hayan regresado, pero algunos otros no, y estuvieron, hermanos, claudicando de la buena, de la sana doctrina de la palabra de Dios. Por eso dice en el capítulo 1, el versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así es de que, hermanos, esto es bien interesante, el poder ver con qué autoridad el apóstol Pablo estaba hablando. Pero cuando dice en este versículo: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se habían ido, dice la palabra del Señor. Y usted habrá de preguntarse a dónde se fueron estos hermanos de la iglesia. Pues definitivamente dice la palabra del Señor, hermanos, que se fueron a seguir un evangelio diferente, totalmente diferente. Afirma el apóstol Pablo que estos perturbadores, hermanos, de los que lo cual él habla tan claramente, estos perturbadores, dice, hermanos, estaban precisamente pervirtiendo el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio verdadero, la palabra correcta, la palabra de Dios. Pero ¿cuál es ese evangelio? Hermanos, el que nosotros hayamos sido nutridos y enriquecidos grandemente. Yo creo que este evangelio
fue y es la buena noticia. La buena noticia que en este caso el apóstol Pablo predicaba con gran denuedo. Convencido, el apóstol Pablo, a través de su experiencia y no muy larga, de lo que Cristo precisamente había hecho en su vida personal. Seguir un evangelio, hermanos, puro y sano. Pero él, al darse cuenta, entonces el apóstol Pablo nos hace ver que la mala noticia, que en este caso llega a ser, hermanos, la culpa, sin duda la razón precisamente de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia era, y dice el apóstol Pablo, el alejarse y de convertirse juntamente con los que predicaban en anatemas. ¿Y qué es un anatema? Pues, hermanos, un anatema es aquel que se aleja y es realmente condenado definitivamente de la gracia. Es el que está haciendo en esta palabra tan fuerte como una maldición, o sea, maldito. Y esa es una palabra tristemente, hermanos, llegada precisamente a la vida de aquellos que dejan su primer amor, que dejan la palabra de Dios. Como que es una alerta, una advertencia. Y mis amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado que no vaya a suceder en el día de mañana en nuestras vidas una situación parecida. Tenemos que orar mucho, tenemos que leer bastante la palabra de Dios, tenemos que hablar con el Señor, tenemos que hacer nuestro propio motivo de investigación, que no nos quedemos con dudas, porque esta es la situación que estaba pasando en Galacia. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ese es un versículo el cual el apóstol Pablo lo deja llegar en la vida del creyente de antes y ahora, para que nosotros, nuestra fe en este evangelio predicado por el apóstol Pablo también, venido del Señor, hermanos, lo sepa todo el mundo. Y luego en el capítulo 3, dice el versículo 23 de este pasaje de la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo entonces nos da a conocer sobre esta actitud equivocada de ser un anatema, hermanos, habiendo sido pecadores, pero sin el preciso arrepentimiento de nuestra vida en el Señor. Así es de que, hermanos, cuando Jesús satisface totalmente nuestra vida y aparta y quita la ira precisamente de Él en cuanto a este desvío de convicción y de abrazar doctrinas heréticas, herejías, doctrinas que no van a servir más que para perturbarnos
y nosotros perdamos la comunión con el Señor. El apóstol Pablo asegura que Jesús satisface de tal manera, hermanos, nuestra vida que está contra el pecado y nos asegura la salvación de todos los que ponen su fe en Él. Esa es una gran verdad en la que nosotros podemos estar bien convencidos en este pasaje de la palabra del Señor. Siguiendo, hermanos, entonces, lo que estaba pasando en Galacia, el apóstol Pablo decíamos que enfatiza la importancia de mantener una doctrina correcta. Dice el versículo 8 del capítulo que leímos: mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Vuelvo a repetir, hermanos, anatema, eternamente condenado. Esa es sin duda la descripción de anatema. Hermanos, perdida el alma. En otras palabras, malditos. Así lo dice el apóstol, una maldición. Entonces, hermanos, debemos estar pensando en que el apóstol Pablo, acostumbrado de que los Gálatas precisamente estaban convencidos de su predicación, pero ahora dice sorprendido de que se habían desviado a algo que no era la verdad. Eso nos debe causar también un impacto, hermanos. No tomarlo a la ligera y decir, bueno, pues está bien que se vayan. Está bien, no. El apóstol Pablo se sorprendió. No puede ser que el evangelio que les he predicado es el evangelio de Jesucristo, pero ahora se han desviado con algo que no era la verdad. Los creyentes de hoy debemos ejercer, hermanos, el discernimiento de todo lo que nosotros tenemos frente. En este caso, lo que escuchamos. No todo lo que escuchamos es a veces correcto en relación a la buena doctrina. Hoy con los medios que se están usando, hermanos, hay cosas que yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, los medios son una bendición, pero otros los están usando para perversión. Y hablan cosas tremendas, hermanos, de herejía. Debemos tener cuidado de lo que escuchamos. No nos enamoremos tan fácilmente que porque hay un lenguaje tan florido y hay gestos de gran compasión. No, mis amados hermanos, debemos nosotros aprender a discernir lo que escuchamos. Sobre todo las predicaciones cristianas, que no se desvíen del propósito de la gracia. Las predicaciones cristianas que sean cristocéntricas, que no tenga, hermanos, solamente la persona en su lucimiento totalmente humana, enseñanzas cristianas, hermanos, que deben ser a través de la oración y de la lectura bíblica, el estar seguro de que estas enseñanzas cristianas son correctas. Y es más, debemos tener cuidado hasta en la música que escuchamos. Hay cantidad de música, entre paréntesis, cristianas que no lo son y que nos están desviando también. Prácticas de nuestra liturgia totalmente equivocadas. Nuestra adoración, hermanos, perdonen, pero a veces parece que es una disco de esas mundanas y eso no es de Dios.
puedan tacharme de antiguo o de viejito, de lo que quieran, pero no es la práctica de nosotros como cristianos convencidos de la buena doctrina. Y esto quiere decir, hermanos, el sentirnos siempre faltos para aprender de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y orando, porque el tiempo, hermanos, está bastante difícil de poder entender lo que nos está sucediendo. Tiempo leyendo y estudiando la palabra del Señor. El versículo 10, para terminar, hermanos, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Jesucristo. En este caso, el apóstol Pablo, si ustedes ven en estas palabras que él está expresando, él desea seguir los planes de Dios, que es el tema que estamos abordando. Hermanos, nuestros planes de Dios, para seguirlos en toda la confianza y en toda la veracidad. Pero de esos planes, hermanos, en las manos de Dios, habrá que cada uno de nosotros entreguemos buenas cuentas, como buenos gerentes, buenos mayordomos. Y entonces el apóstol Pablo dice en esta ocasión: yo quiero seguir los planes de Dios, porque si siguiera la de los hombres, entonces, pues claramente lo está expresando y diciendo, dejaría de ser siervo de nuestro Dios. Él deseaba que Dios evaluara, hermanos, sus motivos como realmente simples esfuerzos que él había hecho, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Que el Señor, hermanos, evalúe nuestros motivos, que Él haga el examen cuidadoso para evaluarnos y que Él nos encuentre deseosos de seguir los planes del Señor, los planes de Él. Y yo creo que esos esfuerzos, hermanos, no es para agradar al hombre, sino para agradar al Señor. Porque algunos preferían seguir, hermanos, algunos hombres que predicaban evangelios diferentes en lugar del único evangelio verdadero. Quiero, hermanos, rápidamente que veamos la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este capítulo que tenemos del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a hacerlo en su segunda carta, y en el capítulo 4 a Timoteo dice la palabra del Señor, los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Le parece algo familiar esta parte del apóstol Pablo que predica? Hoy en día, eso es lo que está sucediendo, hermanos. La gente se amontona, la gente está llegando y está oyendo a hombres que están, hermanos, predicando el evangelio equivocado de su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este consejo está
propio para nosotros, pero tú sé sobrio en todo, dice la palabra del Señor. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos permita que lo que ahora estamos viviendo en la fe del Señor, en la fe, en la oración, en la lectura, en el compañerismo, en la iglesia, que sean los planes de Dios, que sea, hermanos, el mensaje del Señor, no doctrinas equivocadas, porque habrá de llamarnos el mismo Señor anatemas, apartados de la eternidad, hermanos, condenados por siempre. Suena fuerte, pero esa es la descripción correcta, el significado de anatema. Malditos, eso quiere decir. Dios nos bendiga y permita que así como la iglesia de Galacia recobró y regresó a los caminos del Señor, hermanos, sea donde estamos viviendo esta clase de situación. Oremos por aquellos que se están apartando de la verdad, siguiendo doctrinas falsas, siguiendo solamente la concupiscencia de los hombres y no la de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por este tiempo. Cuida a tu pueblo, cuida a tu iglesia, bendigas a los enfermos y seas tú, Señor, en cada plan de todos tus hijos, sean tus planes, Señor, no los nuestros, sino los planes tuyos, como los hermanos de Corinto y de Galacia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.